Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los medios de gracia, parte 2. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios y este es un tema maravilloso, los medios de gracia. Estudiamos este tema a la luz del material de Means of Grace, de cómo podemos crecer como cristianos del pastor Blackburn, ¿verdad? Y la semana pasada estábamos reflexionando acerca de los medios de gracia privados. Hablamos de que los medios de gracia son ese canal que nos permite gozar de una vida cristiana enriquecida, que son cosas que el Señor nos entrega a nosotros, al creyente, para que podamos dar fruto. Y hablamos de una frase muy hermosa dicha por J.C. Ryle, que quisiera mencionar en estos momentos. Él nos instruye diciendo: haga parte de la tarea diaria el leer y meditar en alguna porción de la palabra de Dios. El pan de ayer no alimentará al obrero de hoy y el pan de hoy no alimentará al obrero de mañana. Recoja su maná fresco cada mañana. Escoja su propia hora y lugar. No apresure su lectura, dé a su Biblia su mejor tiempo y no el peor. Lea toda la Biblia y en forma ordenada. Me temo que hay muchas partes de la palabra las cuales muchas personas no han leído. Esto puede causar una carencia de entendimiento de la verdad de Dios que sea proporcional con lo que Él ha revelado. Yo creo que el mejor plan es comenzar en el Antiguo y Nuevo Testamento a la vez, leer ambos de principio a fin y luego comenzar otra vez. Lea la Biblia en espíritu de obediencia y para su aplicación personal. Siéntese a estudiarla con la determinación de que vivirá de acuerdo a sus reglas, descanse en sus afirmaciones y actúe de acuerdo a sus mandatos. La Biblia es mejor leída cuando es practicada. Y hablamos acerca de esos medios privados de gracia, muy hermosos que el Señor nos permite tener a nosotros acceso, que el primero era la lectura de la palabra de Dios, el segundo era la oración y el tercero hablamos que era la meditación en el Señor. Pero hoy vamos a hablar de aquellos no privados sino de los públicos, que es esa segunda categoría con la que contamos. Y realmente el primero es tan hermoso como el resto, pero es súper importante y a veces obviado y como que no tan bien valorado el día de hoy. Y es congregarse juntos para la adoración. Porque el plan y la intención del Señor no fue jamás que viviéramos nuestra vida cristiana en soledad, sino que la viviéramos en comunión. De hecho, después de la ascensión de Cristo, los apóstoles fueron a todos lados, comenzando por iglesias y de ahí se expandieron a diferentes lugares anunciando el evangelio del Señor y ordenando ancianos. De hecho, la palabra del Señor nos dice en Hechos 14:23 que eso fue lo que hicieron, ordenar ancianos. Y lo hicieron para que nuevos creyentes fueran fortalecidos, fueran animados y también fueran guiados e instruidos. Ese fue el propósito de los apóstoles, irse fortaleciendo, animando, guiando e instruyendo unos a otros en el contexto de la adoración congregacional. Y Dios, no el hombre, fue el que ordenó que nos congregáramos, porque allí es donde recibiríamos ayuda y bendición divina. Por eso es que el pueblo de Dios, el día de hoy y hasta el sol de hoy, se reúne para adorar y bendecir a Dios, pero no solo eso, sino que también se reúne para fortalecerse entre sí, unos a otros. Los creyentes somos mandados en Hebreos 10:25 a no dejar de congregarnos. De hecho, la palabra dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Históricamente, las iglesias cristianas siempre hemos adorado un día en particular, que es el día domingo, porque fue el domingo, el primer día de la semana, en que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y así aseguró la caída del imperio diabólico de Satanás.
50 días después, en el Pentecostés, que otra vez cayó en el primer día de la semana, es cuando el Espíritu Santo vino como ese viento recio y fuerte que soplaba y que llenó a la iglesia de poder. Esa es la razón por la que los días domingos nos reunimos. Y el domingo es ese día, el mejor de la semana y el día más glorioso de todo el resto de los días de la semana que tenemos para honrar al grande y glorioso ser de seres, el Dios Padre y su Hijo Cristo. Y esto lo vemos en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De nuevo hablamos del primer día de la semana. Y hablamos de que en esta adoración comunal que gozamos como creyentes, es importante reunirnos para adorar públicamente todos conjuntamente a Dios, pero también para fortalecernos y edificarnos unos a otros. Y que como parte de estos elementos de adoración pública contamos con la lectura pública de la Escritura, que todos leemos la Biblia, todos escuchamos la predicación o la enseñanza, y también hay cantos, hay himnos, hay también cánticos espirituales, ofrendas, oración, predicación, enseñanza de la palabra. Y en la lectura y en la exposición de la palabra, ahí es cuando Dios nos habla. Por eso, por medio de los cantos, ofrendas y oraciones, ahí es cuando nosotros nos dirigimos a Él. Y todos estos son muy importantes, todos estos que hablamos: enseñanza, predicación, himnos, cánticos espirituales, ofrendas y oración. Pero sin lugar a dudas, el que es más importante de todos es la predicación. Y nuestros ancestros, quienes vivieron antes de nosotros, se dieron cuenta de esto y escribieron en el Catecismo Corto de Westminster, en la pregunta 89, lo siguiente: el Espíritu de Dios hace que la lectura, pero sobre todo la predicación de la palabra, sean medios eficaces para convencer y convertir a los pecadores para su edificación en santidad y consuelo por la fe para su salvación. El primer medio entonces público de gracia es congregarse juntos para la adoración. Pero no solo esto, sino que nuestro Dios en su gracia nos otorgó un segundo medio de gracia público, el cual es la ordenanza y es la serie de ordenanzas del Evangelio. Una ordenanza es esa costumbre, esa práctica que se comenzó por el Señor Jesús mientras Él estuvo en la tierra y que se continuó haciendo de ahí en adelante. Y en las verdaderas iglesias que son apegadas a la palabra del Señor, solamente hay dos. Y esas dos ordenanzas, que son los pilares claves de nuestra fe, constituyen el bautismo y la cena del Señor. Jesucristo encomendó a sus apóstoles hasta el fin del mundo en Mateo 28 que realizaran estas ordenanzas, pues si profesaban ser creyentes debían ser eficientes y productivos en este llamado y no ser negligentes, pues así no podían llamarse cristianos. Y es por eso que la primera ordenanza que Él dejó fue el bautismo, que es ese sello de nosotros como cristianos. Él dijo que debía ser por inmersión total en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se sabe que está reservado únicamente para los que somos creyentes. Por eso es que nos diferenciamos de la Iglesia Católica en que no bautizamos bebés, no bautizamos infantes, puesto que los infantes, los niños, aún son incapaces de creer y de entender en el Evangelio. Y en el Nuevo Testamento no hay ni siquiera alguna ocasión o una oportunidad en la que el bautismo se realizara a niños o a menores. Siempre ha sido para personas que ya tienen una conciencia, un nivel cognitivo lo suficientemente alto que les permite arrepentirse y creer, y por eso son convertidos y salvos, como nos dice Hechos 2:41. Y esta ordenanza del bautismo fue diseñada para hacer ese testimonio público al mundo de que nosotros somos seguidores de Cristo, y también para reforzar nuestra convicción de que públicamente de que le seguimos.
Pero no solo esto, sino que la cena del Señor o la comunión entre creyentes fue la segunda ordenanza instituida por el Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra. Y este es un medio de gracia divinamente designado para reforzar nuestra fe. No es un sacrificio ofrecido a Dios, sino una conmemoración de esa ofrenda cuando Cristo se ofreció como ofrenda a sí mismo para morir en la cruz de manera gloriosa por los pecados de cada uno de nosotros. Tan frecuente como sea esa cena del Señor, asimismo debe ser observado y meditado el hecho de que Él murió en la cruz por nosotros. Nunca deberíamos nosotros faltar a la cena, a menos de que sea una emergencia o una causa mayor. Pero siempre deberíamos estar dispuestos a conmemorar la cena del Señor, que en realidad conmemora su muerte a través de los elementos de la cena, que son el pan y el vino, que como decimos son solamente elementos, son solamente símbolos, no son objetos de nuestra adoración, sino que simbolizan un aspecto diferente cada uno de la expiación de Cristo, de su muerte. El pan siendo el símbolo del cuerpo de nuestro Señor partido por nuestro pecado, y el vino simbolizando la sangre que fue la que estuvo allí para limpiar nuestro pecado. Es decir, que nosotros no tenemos que idolatrar la sangre el vino o el pan como si en ellos mismos se hallara algo místico o mágico, sino que simplemente debemos entender que ellos no cambian y que vienen a ser literalmente el cuerpo. No vienen a ser literalmente ni el cuerpo ni la sangre, porque el cuerpo y la sangre literales fueron los de nuestro Señor Jesucristo, que estos no son una literalización, sino una simbolización del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y también vemos como tercer punto de medio de gracia público que el compañerismo con hermanos y hermanas en Cristo es clave, porque allí es donde personas de cualquier trasfondo social entendiéndose en inglés como social background, o cualquier trasfondo económico, o cualquier trasfondo de cualquier tipo realmente, étnico, económico, social, vivencial, experimental, une a quienes son hijos de Dios, ¿verdad? Lo que nos une es que estamos en Cristo. De hecho, si vamos al diccionario, veremos que la palabra compañerismo significa vínculo entre pares, ¿verdad? Entonces, aquí estamos conmemorando que fue Cristo quien nos amó con un amor eterno y nos unió en amor y amistad, como ese festivo bien importante que encontramos en Latinoamérica, el Día del Amor y la Amistad. Bueno, qué mejor que celebrarlo entre amigos y hermanos en Cristo, que es lo que somos, puesto que todas las barreras fueron eliminadas por medio de la redención y el amor salvador de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando nosotros entendemos la importancia de reunirnos, podemos hacer tal y como se dice en Hechos 2:41, ¿verdad? Que estamos gozando de comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones, pero que todo empezó también con el bautismo, por eso todo va conectado unas cosas con las otras, ¿verdad? Entonces, una de las bendiciones verdaderamente más grandes que nosotros tenemos como hijos de Dios después de ser salvos y de tener la conversión en nuestro corazón, de pasar de muerte a vida, es realmente la unión con personas de nuestra misma familia. Recordemos que la iglesia es ese cuerpo de Cristo, que nosotros somos unidos, como decíamos ahorita, y esa es una de las cosas más maravillosas del Evangelio, que somos unidos sin importar el trasfondo social, económico, vivencial, étnico, nacional. No, lo que somos unidos, por lo que somos unidos, es por un vínculo más grande que el mundo entero, y ese es Cristo. Somos unidos por su sangre y por eso gozamos de esa comunión. Pero el compañerismo cristiano no radica pues solamente como tal en hablar de deportes, de pasatiempos, de trabajos, de política, ni nada de esto en fin máximo, sino que si bien no está mal hablar de este tipo de cosas, lo que nos debe centrar a nosotros en esa unión
de unos a otros es esa distinción exclusiva, que es que nuestro centro es Cristo, que es que nuestro gozo, alegría, victoria, tribulación, angustia, tentación y bendición en nuestro caminar con Dios son compartidos por cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros vivimos gozos, alegrías, victorias, tribulaciones, angustias, problemas, tentaciones, bendiciones, pero que de todas estas cosas el centro es Cristo y el centro es nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Por eso Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se afila y el hombre con el trato con el hombre. Entonces es más o menos la analogía de que el compañerismo con otros cristianos nos va a hacer esta apelación a este versículo de que hierro se afila con hierro, ¿verdad? De que cuando nosotros gozamos de un compañerismo con hermanas y hermanas en Cristo, podemos ser espiritualmente afilados y espiritualmente sanos, puesto que todas las cosas que vivimos, que hablábamos ahorita, los gozos, las tribulaciones, las victorias, las alegrías, las angustias, incluso las tentaciones, pero también las bendiciones celestiales nos forman en nuestro caminar con Dios, y el compartir estas de unos con otros, y no cosas necesariamente un poco vanas, como quizá, aunque no está mal, pero estamos hablando de que hay una supremacía de las otras sobre estas, sobre deportes, trabajos, pasatiempos, política. El compartir este tipo de cosas que decimos que tienen una supremacía, el gozo, la tentación, la tribulación, la angustia, con nuestros hermanos en Cristo nos permite realmente, como dice Proverbios, versículo 17 del capítulo 27, ser afilados en ese trato de hombre con hombre, y qué mejor que hacerlo en la iglesia, que es nuestra familia, ¿verdad? En Cristo. Y nuestro último medio de gracia público, el número 4, es la oración corporativa o la oración colectiva, que en Hechos 2:42 se describe de manera excelente. La primera iglesia no solamente gozó de tener esos apóstoles y su doctrina en cuanto a la cena del Señor, el bautismo, el compañerismo, sino que también eran muy fieles al orar unos por otros, al orar unos con otros y al orar juntos, ¿verdad? Entonces, al entender esto, que la oración es clave, vamos a entender que esto conlleva ayudarnos unos a otros. Orar es hermoso porque orar es comunicarnos con el Padre sobre cosas que Él ya sabe, pero sobre cosas en las que podemos depositar toda nuestra confianza en sus manos, porque Él obra y nos ayuda a nosotros entre sí, a creyentes entre sí, nos ayuda a sobrellevar nuestras cargas y así, como dice Gálatas 6:2, llevar a cumplimiento la ley de Cristo. Entonces es hermoso como en el libro de los Hechos hay uno de lo que fue los primeros ejemplos de la oración de un cristiano, de uno de los primeros cristianos orando. De hecho, esto se dio en el día del Pentecostés, que estaban haciendo una oración corporativa, una oración comunal, una oración colectiva en el versículo 23 del capítulo 4. Y cuando Pedro, allí vemos un episodio en el que habían enemigos de la iglesia de Dios y que colocaron encarcelado a Pedro, pero que la oración de una iglesia unida logró que Pedro fuera puesto en libertad. Lee ese versículo tan hermoso, 5, del capítulo 12 del libro de Hechos, y allí es donde vemos que la oración es poderosa, ¿verdad? Y todo lo que es cierto de la oración privada es cierto de la oración pública. Es decir, si tú en tu cuarto de manera privada has visto que oras por algo y el Señor te contesta, imagínate cuánto más orando varios creyentes con un corazón correcto, desde la posición correcta, desde un lugar de humillación y de fe en el Señor. Si Dios está con su gente,
e individualmente los bendice con su presencia, como te bendice a ti en tu tiempo privado con Dios, como me bendice a mí en mi tiempo privado con Dios, cuánto más es cierto que bendecirá también a su iglesia y escuchará las oraciones de muchos reunidos, ¿verdad? Uno de los puritanos, David Clarkson, dijo: la presencia de Dios, la cual en privado es un riachuelo, un pequeño río, en público viene a ser como un río que alegra al pueblo de Dios. Qué hermoso es reflexionar en los medios de gracia y esta vez en los medios de gracia públicos. Un afable, sabio y amoroso Padre en los cielos, como dice nuestro hermano Blackburn, fue el que nos dio esos medios de gracia, a nosotros sus hijos. Ese afable, sabio y amoroso Padre en los cielos nos entregó estos medios. Pero no para ponernos una pesada carga que fuera difícil de llevar, sino para bendecirnos, para fortalecernos, para exhortarnos. Los medios de gracia privados son dados para que tú los pongas en práctica en tu vida cotidiana. Pero los medios de gracia públicos también son dados para nuestro beneficio y para tu beneficio en una iglesia local. Pongamos cada uno de estos beneficios y medios en práctica ahora mismo, para que así podamos ver juntos, en temor de Dios y en respeto a su autoridad y a su bendición, cómo cada uno de estos nos va a ayudar a desarrollarnos, a crecer y a florecer en Él. Nuestra vida cristiana va a desarrollarse, crecer y florecer al aplicar estos medios de gracia de manera juiciosa, de manera constante y de manera entregada. El uso de estos medios de gracia va a glorificar a Dios, que es nuestro fin último. Aumentará el reino de Dios, que es uno de nuestros fines aquí en la tierra. Pero también traerá paz, santidad y gozo. Qué hermosa esta conclusión. Las tres consecuencias que hay tocan todas las esferas, las tres consecuencias de tomar en cuenta los medios de gracia y aplicarlos. La primera es una que diríamos en forma lineal, pero en forma vertical, de abajo hacia arriba, porque vamos nosotros a glorificar a Dios. La otra va en una línea horizontal. Vamos a aumentar el reino de Dios al utilizar este tipo de medios de gracia que nos han sido dados. Y la otra es como un puntito hacia el interior, puesto que nos traerá santidad, paz y gozo. Como nuestra sección memoriza, como parte de ella tendremos Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Como parte de nuestra sección realiza, vas a contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno. Primero, da un ejemplo práctico de cómo se vería la vida de alguien con los medios de gracia en acción. Segundo, ¿cuál es la diferencia entre los medios de gracia públicos y privados? 3. ¿Cuántos medios de gracia públicos hay comparados con los privados? 4. Menciona y describe 3 de los medios de gracia. Pueden ser los públicos o los privados y explica por qué son necesarios. Y por último, menciona tu medio de gracia privado, público favorito y explícalo. Este ha sido otro video producido por el Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos de Crossroads Community Baptist Church y hoy hemos estudiado los medios de gracia, parte 2. Gracias por estar aquí y que el Señor te continúe bendiciendo abundantemente.